¿Qué tal? Ahora sí, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se están conectando nuevamente. Les saluda el ingeniero Tomás Montenegro. Y bueno, como muchos de ustedes ya nos conocen, ¿sí? Saben que somos representantes oficiales de la empresa Global Software, justamente en lo que tiene que ver con la comercialización de aplicaciones y software para lo que es el modelado, el análisis y el cálculo de todo tipo de estructuras, generalmente orientado a lo que es la rama de ingeniería civil, pero también, por supuesto, metiéndonos en el área de ingenierías navales, por supuesto, aeronáutica, mecánica y demás, ¿sí? Les paso a compartir la pantalla, así empezamos, simplemente para aquellos que todavía no nos conocen, sepan dónde encontrarnos, dónde buscar más información. Esto que están viendo ustedes en pantalla es la página oficial de Global Software, que se las dejo en el chat acá. Repito, todos los que están ingresando ahora, por favor utilicen el chat que lo tienen abajo a la derecha para poder visualizar o para poder escribirme todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Y bueno, justamente acá es donde ustedes van a poder ver todas las aplicaciones de estos software, justamente en las diferentes ramas de la ingeniería. Saben que tenemos más de 20 seminarios semanales, ¿sí? En donde tratamos de exponer el software al máximo potencial en todo tipo de estructuras, como bien les decía, y hoy lo vamos a trabajar principalmente para torres de telecomunicaciones. Para los que son de Latinoamérica, ¿sí? Una vez que estén como usuarios con su cuenta y contraseña, también se los voy a dejar por acá por si hay algún usuario. Recuerden que van a poder descargar todos los tutoriales, todos los cursos, todas las capacitaciones que nosotros les vamos dando dentro de nuestra página web oficial desde LATAM, ¿sí? Desde Luba LATAM, como la tienen acá. Bien. Esto es lo que les va a permitir descargar tutoriales, bloques y cursos, así que si se pueden registrar, por supuesto, los que son usuarios con licencia, ahí van a tener la capacidad de entrar a toda la información que ustedes necesiten, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces este seminario una vez más, ¿sí? Mostrándoles otra de las aplicaciones que tiene que ver con las torres de telecomunicaciones, ¿sí? Y nos vamos a guiar en este caso el reglamento argentino CIRSOC 306 para, bueno, ver algunos puntos y conceptos normativos que para aquellos que no son de Argentina en realidad están todas deducidas de lo que son las normas TIA 222 norteamericanas, así que básicamente van a ver artículos muy similares en este caso. Bien, bueno, lo que vamos a ver hoy entonces, nosotros podemos clasificar las torres de telecomunicaciones de tres formas distintas, ¿sí? Los podemos tener como estructuras, torres reticuladas autosoportadas, ¿sí? Es decir, son aquellas torres en las que generadas con un sistema espacial, digamos, de cordones, montantes, de diagonales, ¿sí? Generalmente creadas de forma articuladas, nos permiten solventar todas las cargas exteriores que nosotros tengamos, ¿sí? Una estructura espacial creada justamente por diferentes elementos que nos permiten crear un reticulado, por eso lo llamamos torres reticuladas autosoportadas, que generalmente son de sección variable hasta un punto en donde permanecen constantes, generalmente por la incorporación de antenas de radiofrecuencia, ¿sí? Después conocemos el segundo tipo de torres, que son los monopostes autosoportados, que a diferencia del anterior, en donde generalmente los elementos están solicitados principalmente a esfuerzos de axiles, ¿sí? Compresión, tracción, por supuesto que en las montantes o en los cordones se pueden generar esfuerzos de momento también. En este caso, los monopostes autosoportados se entiende como una gran viga, no una viga porque es horizontal, sino como un elemento en el tipo viga, que así se le llama, en la que van a solicitarse básicamente los seis elementos mecánicos para la gente de México o las seis solicitaciones que nosotros conocemos en cuanto a los momentos, a los torsores, cortantes y axiles que se pueden llegar a presentar. Y es el encargado, como si fuese una gran pieza, de transmitir toda la carga a la cimentación, al empotramiento generalmente acá, para saber bueno, si realmente es estable respecto de las fuerzas externas que nosotros tengamos. Entonces, es un gran elemento, a diferencia del anterior, que es una sucesión de elementos reticulados. Este podemos entenderla como un solo elemento que está construido y dispuesto a descargar justamente toda la cimentación, ¿sí?
Y finalmente, si nos alcanza el tiempo hoy, aunque sea 10 minutos, vamos a ver lo que tiene que ver con los mástiles atirantados, ¿sí? Que es como el tercer clasificación. En este caso, a diferencia de los anteriores, ya no es más autosoportado, justamente porque necesita de tirantes de riendas para poder solventar todas las cargas exteriores, por ejemplo, de la típica carga de viento que nosotros podemos tener, ya que es un elemento, o sea, el elemento central, que generalmente va a estar trabajando en compresión principalmente, o valores de momentos también entre puntos de apoyo de las riendas. Lo que tenemos que entender es que es un elemento muy esbelto y que necesita justamente de las riendas y los tirantes. Entre todos estos sistemas que acabamos de ver, siempre vamos a tener ventajas y desventajas en cuestiones de costos, por ejemplo, y en cuestiones también de superficie, ¿no? O que ocupa. En este caso podemos ver que la estructura, que es muy esbelta, consume muchísimo menos recursos de material respecto de las otras dos, pero claro, necesitamos una superficie mucho más grande para poder trabajarla. Por esto generalmente lo encontramos en zonas rurales respecto a las otras que son urbanas o semiurbanas, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice la norma? Recuerden, a mí no me gustan mucho las presentaciones en PowerPoint porque por ahí se hacen un poco tediosos y aburridas. Entonces vamos a ir y venir, digamos, con esto de las presentaciones en torres de telecomunicaciones para que ustedes pregunten lo que quieran y de esa manera no se genere una monotonía justamente en la presentación. Simplemente lo que voy a hacer ahora es destacar puntos normativos para entender la clasificación justamente de estas torres, ¿sí? La norma, en este caso, repito, estamos trabajando con la CIRSOC 306, que es una gran norma que ustedes la pueden encontrar porque es pública, además, y es un resumen y se deducen de las normas TIA 222, así que está muy interesante para que ustedes la puedan ver. Y clasifica estos tipos de torre en tres, ¿sí? Dependiendo de la peligrosidad que cada una de ellas tenga, entonces tenemos estructuras de bajo peligro y de peligro considerable, ¿sí? ¿Qué hace que se clasifique una respecto a las otras? Bueno, está en el criterio del proyectista de entender qué tipo de peligrosidad va a producirme justamente esta torre. No solamente por una cuestión de vidas humanas, lógicamente, que cualquiera de estas puede llegar a tener una pérdida considerable, sino también los daños de infraestructura que me puede llegar a generar o a qué, por ejemplo, eh, a qué zonas, digamos, está trabajando, por si una pérdida de esa torre me puede generar un peligro considerable o no. Entonces, hay tres tipos de clasificaciones y estas generalmente se aplican directamente al factor de cargas que vamos a ver en un ratito. Bueno, ¿qué combinaciones nosotros tenemos que tener en cuenta? A diferencia por ahí de combinaciones de carga para estructuras convencionales como edificios, naves industriales, para las torres de telecomunicaciones en este caso tenemos 5 combinaciones posibles con sus respectivas eh, coeficientes de mayoración, ¿sí? Bueno, tenemos el típico 1.2 de las cargas permanentes, ¿sí? Más 1.6 de las cargas viento. Fíjense cómo en estos tipos de estructuras el viento pasa a ser un factor fundamental a entender y por eso justamente tenemos que considerar el viento como realmente una carga importante a poder calcular, ¿no? Después, todas las cargas permanentes están asociadas a cargas permanentes, lo que dice el G, son cargas permanentes en las riendas, por el caso que estemos hablando de torres de telecomunicaciones, ¿sí? Y después, fíjense que tenemos cargas de hielo, cargas de viento con hielo, ya vamos a explicar por qué tenemos los dos acá. Y finalmente tenemos las cargas de temperaturas en este caso, ¿sí? Finalmente, ¿qué van a tener también? Cargas sísmicas con las combinaciones 4 y 5 para poder finalizar con todo la envolvente de solicitaciones que nosotros vamos a tener, ¿sí? ¿Qué excepciones nos dan las normas en este caso? Las excepciones que nosotros vamos a tener que tener en cuenta van a ser que no es necesario considerar los efectos de temperatura para estructuras autosoportadas, ¿sí? No es necesario considerar las cargas de vida, hielo y sismo para estructuras clase 1, o sea, las que son de bajo peligrosidad, en este caso. Y después no se deberán aplicar factores de carga a la tensión inicial de las riendas. Ya cuando hablemos de riendas vamos a entender cuál es realmente el valor de tensión inicial que yo tengo que tener en cuenta justamente para considerar esto, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a ver? Más allá de esto, vamos a tener en cuenta que el estado límite de servicio, ¿sí? Sabemos nosotros que la serviciabilidad, digamos, es unos puntos a tener en cuenta en este caso. ¿Por qué?
porque necesito verificar si esta estructura es estable, por un lado, como vamos a ver en los estados límites últimos, pero también necesito saber que cumplen con ciertos criterios de serviciabilidad. En este caso, ¿sí?, vamos a tener tres condiciones importantes y ya vamos a ver lo que significa esto último acá, que es la parte importante que yo les quiero transmitir, ¿sí? Lo principal que yo tengo que verificar es que no se supere una rotación de 4 grados respecto a un eje vertical o de cualquier eje horizontal que yo tenga en cuenta. Claro, porque además en algunas estructuras podemos tener brazos hacia afuera, pero lo principal es que no se genere una rotación de mayor de 4 grados respecto al eje vertical. ¿Esto por qué se tiene en cuenta? Porque ustedes saben que estas estructuras muchas veces la incorporación de antenas pasa a ser asimétrica, ¿sí?, o sobre todo los mástiles atirantados, el viento, digamos, me puede crear efectos de torsión justamente sobre esta estructura. Entonces yo tengo que verificar que no se superen 4 grados de rotación alrededor de un eje vertical o horizontal que se tenga en la estructura. Un desplazamiento máximo de 3% de la altura de la estructura tomando cualquiera de dos puntos. O sea, yo puedo tomar el punto de abajo y el punto de arriba y no tengo que tener un desplazamiento, digamos, horizontal mayor al 3% de la altura total de esos dos puntos que yo tomé o de dos puntos cualquiera tramos que yo tenga entre medio, por ejemplo, de la torre. Y para los voladizos tubulares, es decir, para los monopostes, ya vamos a ver por qué, son muy sensibles justamente a las acciones del viento y me genera el efecto látigo. Por lo tanto, en estos casos de voladizos tubulares, los monopostes y demás, se limita ese desplazamiento horizontal a 1.5 del espesor justamente, perdón, de la altura total del voladizo medido hasta el punto de su base, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta esas tres condiciones de serviciabilidad, que eso nos va a dar también el programa para saber si estamos o no cumpliendo con los estados límites de servicio. Pero lo fundamental viene acá, ¿sí? Acá es donde yo me quiero parar, acá es lo que yo quiero transmitirles, porque esto que dice acá abajo, ¿sí?, sobre el análisis, es importante que destaquemos esto. El análisis de todas las estructuras deberá considerar los efectos de los desplazamientos sobre las fuerzas que actúan en los elementos. Y este es el famoso efecto P delta, ¿sí? El efecto P delta hoy en día ya no es un análisis que los podemos decir, bueno, lo despreciamos, o no es un análisis que hoy en día es negociable tenerlo en cuenta o no. Estamos en el 2021, ¿sí? Cada vez las estructuras son más exigentes. Necesito tener la confianza y confiabilidad en este caso de que realmente tengamos hoy en día que todas las combinaciones estén calculadas con efectos de segundo orden. Y para eso, lo que yo voy a hacer justamente ahora, antes de seguir un poco con el tema de las cargas, va a ser entender qué son los efectos de segundo orden y por qué justamente son tan importantes que hoy en día los software de cálculo tengan esto para poder trabajar, ¿sí? Bueno, para eso, los que ya vieron mis seminarios ya conocen qué es lo que voy a hacer. Yo sé que muchos de acá todavía no lo han visto. Y acá viene la parte importante de tener en cuenta los efectos de P delta. Nosotros lo que aprendíamos en la facultad era lo siguiente: si yo tenía una columna, vamos a tratar de dibujar, perdón, ¿no? Es difícil, créanme, dibujar acá. Vamos a ver si lo puedo hacer lo más recto posible. Ahí está. Supongamos que nosotros tenemos una columna, en este caso, que está incorporada por una carga de viento B y una carga gravitatoria P sobre la misma, ¿sí? ¿Qué nos decían a nosotros justamente en la facultad? Bueno, calculemos en este caso esta columna, pero desprecien los efectos de segundo orden, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Si nosotros teníamos que hacer, por ejemplo, en azul, la ley de normal, entonces veníamos por acá y teníamos en cuenta, por ejemplo, no sé, por ejemplo, este gráfico por acá y teníamos el gráfico de fuerzas normales. Si acá yo tenía P, por ejemplo, acá tengo P más el peso propio, ¿no? Supongamos. ¿Bien? El gráfico de normal en compresión. El de cortante ya se imaginan, y el de momentos, en este caso, ¿qué teníamos? Bueno, si tenemos H, por ejemplo por acá, entonces tenemos B por H.
¿sí? Si h es la altura de la columna, el momento total va a ser b por h. ¿Bien? Entonces después calculábamos manualmente, sabiendo en función de los coeficientes KZ, KI, los coeficientes de pandeo, le dábamos las condiciones de borde, verificábamos a compresión y por otro lado verificamos a flexión también y sabíamos si esa columna verifica o no. ¿Bien? Creo que hasta ahí no hay ninguna duda, lo mismo con el cortante y demás, pero en realidad tenemos otro problema, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que eso no va a ser el verdadero comportamiento de mi estructura. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? Esa estructura, lógicamente por la carga de viento, se va a deformar. ¿Cómo se va a deformar? Aproximadamente y de forma exagerada de esta manera, ¿no? Siendo si está empotrada abajo, teniendo curvatura cero, y tenemos un valor de deformación acá que le vamos a llamar justamente delta, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la deformada que me está generando la carga B. Entonces, si nosotros en su momento tomamos momento en la base, ¿qué es lo que pasaba acá? Si yo genero una sumatoria de momentos, lógicamente tenemos B por H, que es lo mismo que pusimos acá. ¿Bien? Pero en realidad empezamos a entender que nuestra estructura es deformable, no estamos trabajando sobre una estructura indeformable. ¿Sí? Entonces, lo principal que yo tengo que entender es que esa estructura, al deformarse, me genera otra condición de carga. Porque la carga P no va a quedar de forma permanente sobre la línea de acción que pasa por el centro de momento, sino ¿qué va a pasar con la carga P? Se nos va a generar en el nuevo estado de deformación. Por eso es lo que dice la norma, tengo que tener en cuenta los desplazamientos sobre las fuerzas aplicadas. ¿Sí? Porque la carga P va a existir, digamos, directamente en este punto. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Sigue siendo B por H? No. Empiezo a tener un término que me aplica el momento P por delta, ¿verdad? Justo, qué coincidente. Efectos P delta, ¿no? ¿De dónde sale el nombre P delta? Justamente de esto. Claro, lo que sucede es que muchas veces el delta es tan pequeño, ¿sí?, que este término tiende a cero. Pero en otras ocasiones, como en naves industriales, es lo mismo que a todos los usuarios todos los días que damos soporte, que revisamos sus propios modelos dentro del programa, que tratamos de enseñarles justamente todos estos aspectos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente de forma global, sino también con imperfecciones. Bueno, no lo vamos a meter en imperfecciones ahora porque si no se nos va un poco el tiempo, pero lo que yo tengo que entender es que a mí se me generan nuevos términos, los cuales el momento se me amplifica en este caso. ¿Y acá se termina el problema? No, porque este nuevo momento que a mí se me está generando por delta, en realidad me genera una nueva deformada, ¿sí?, a la cual la carga P después se traduce, por ejemplo, acá. Y así sucesivamente, entonces voy creando mi secuencia, ¿sí? Lógicamente, esto tiene un final, ¿eh? Un final de convergencia o un final de no convergencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el final de convergencia y el final de no convergencia? Entender que mi estructura es lo suficientemente rígida para evitar todos estos problemas y efectos de segundo orden que yo tengo. Ahora, en caso de que a mí no me dé convergencia, ¿sí?, significa que cada vez se me están generando mayores desplazamientos, significa que mi estructura es inestable por efectos de segundo orden. Y acá es donde está el problema fundamental de muchas estructuras, ¿sí?, que vemos que por tener o no en cuenta los efectos de segundo orden, los tenemos en el piso o los tenemos de forma estable. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estructuras son cada vez más flexibles, son cada vez más exigentes, cada vez nos piden que los hagamos con menos material, cada vez lo tenemos que llegar a la capacidad, cada vez estamos más cerca del límite de fluencia. Entonces, mientras más flexible hagamos mi estructura, más tengo que tener en cuenta este análisis, ¿sí? Porque claro, muchos lo que decían es, bueno, que la suma, o sea, que los momentos de segundo orden en este caso van a ser igual a ¿qué? A los momentos de primero por un factor K. Claro, pero esto no es tan lineal, ¿sí? Esto no se puede utilizar siempre. Este concepto se utiliza cuando la deformación delta dentro de todo es muy pequeña. Entonces yo puedo decir que los momentos de segundo orden son los momentos de primero afectados por un coeficiente K. Pero esto no siempre funciona, porque esto es un análisis lineal y no, lo que estamos tratando de mostrarles a ustedes es que esto es un análisis no lineal.
¿Por qué no lineal? Porque yo estoy trabajando sobre una estructura que ya está deformada. Entonces es un análisis geométrico no lineal o un análisis con efectos de segundo orden. Si se entiende básicamente esto que les traté de explicar, viene una de las principales hipótesis que yo hoy en día en la ingeniería moderna no podemos seguir teniendo en cuenta. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres hipótesis que yo en cálculos manuales tenía en cuenta? La primera, linealidad. ¿Sí? ¿Qué es justamente la linealidad? Bueno, entender que yo le aplico la carga B, la carga P sobre una estructura que es indeformable. ¿Sí? Segunda, independencia de acciones. La independencia de acciones significa que yo incorporo la carga B, la carga P, la sobrecarga de uso, ¿sí? Y cada una de ellas me da un resultado independiente y después con esto surge la tercera hipótesis que se llama como superposición. La superposición de efectos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que una vez que yo ya tengo los resultados de cada caso de carga sobre una estructura ideal e indeformable, la sumo a todas y eso me da finalmente el resultado. Hoy en la ingeniería moderna esto ya no es más aplicable. ¿Se entiende? Se entiende que yo si a mí, por ejemplo, la carga de peso propio me da un valor de 4, no importa la unidad, no importa si son tensiones, si son momentos, si son cortantes. Si la carga de viento me da un valor de -10, ¿sí? Y si la sobrecarga que yo tengo acá me da un valor de 14, ¿sí? ¿Me siguen con esto? No significa que el resultado final, en este caso, sea una suma algebraica, ¿sí? No significa que si yo tengo acá 14 menos 10, 4, más 4, 8, esto no es así. Porque lo que yo tengo que entender, y para eso se generaron las combinaciones de carga, es que en un instante de tiempo, todas las acciones pueden estar trabajando en una única vez. ¿Sí? Cuando yo tengo cargas permanentes, sobrecarga de uso, viento, nieve, las cuatro pueden estar trabajando en un mismo instante de tiempo. Entonces yo no puedo tomar el peso propio por un lado, la carga permanente por otro lado, el viento por otro lado y la nieve por otro lado y lo sumo. Sumar algebraicamente, porque eso en un análisis no lineal no es permitido, justamente porque es no lineal. No puedo sumar algebraicamente haciendo un análisis no lineal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en un software de avanzado nivel de ingeniería? Entender que todas esas cargas están trabajando en un mismo momento. Entonces, cuando la carga B me genera un estado de formación, la carga P está actuando sobre ese estado de formación. ¿Sí? Y entonces ese estado de formación me genera un nuevo estado de formación que la carga P sigue actuando, la carga B sigue actuando y la carga de nieve sigue actuando. Entonces, finalmente, lo que yo obtengo es un análisis con imperfecciones también P delta completo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me confirman con un OK? ¿Sí? Yo ahí ahora seguimos un poco con el PowerPoint. ¿Me confirman con un OK si se entiende lo que quiero transmitirles ahora? ¿Se entiende todos los efectos de segundo orden? ¿Por qué son tan importantes? ¿Sí? Yo sé que ustedes ya me conocen, con un OK para mí me sobra, me basta para que ustedes no me tengan que estar escribiendo demasiado, sino saber si están ahí y saber si se entiende lo que les acabo de comentar. ¿Bien? Bueno, magnífico, estimados. Para mí es un placer porque saber que se entiende justamente esto. Por supuesto, cualquier pregunta que tengan, me avisan. Gracias a todos los que me están confirmando por acá. Bien. Entonces, ya les voy a mostrar ahora dónde está la importancia justamente de trabajar con esto. Gracias a todos. Entonces vamos a cerrar un poco por esto. Ya entendemos qué es lo que me dice la norma cuando me habla de el análisis de todas estas estructuras deberá considerar los efectos de los desplazamientos. ¿Por qué? Porque son estructuras muy flexibles. Entonces yo sé que son estructuras muy deformables y ya no puedo decir que el delta es un valor muy pequeño. Necesito saber qué va a pasar con las cargas cuando trabajen sobre una estructura que está deformada. ¿Bien? Bueno, a ver, vamos a repasar rápidamente, antes de meternos ya en el programa, vamos a repasar rápidamente un poco las cargas, ¿sí? Porque ya que estamos hablando de torres, tenemos que saber qué cargas son las que vamos a trabajar ahora. Bueno, lo principal, como todo, son las cargas permanentes. Entonces, por un lado vamos a tener el peso propio, que ya está modelado, ¿sí? Van a ser los elementos que yo modele, sumado, por ejemplo, a los diferentes elementos que nosotros tengamos. Por supuesto que la función principal de una torre de telecomunicaciones es ser soporte de quién, de antenas, ¿sí? Estas van a ser microondas y radiofrecuencia, ya vamos a ver la diferencia de las dos.
Voy a poder tener una plataforma. Acá en realidad es la malla de la plataforma, o si no, modelar la plataforma en sí, que esto lo podría haber modelado, por eso no lo consideré. Esta por ahí es la malla de la plataforma, ¿sí? Los accesorios que yo pueda llegar a tener, la línea de subida, o como también se le llama, la cama guía de onda, es decir, todo el sistema de cables, de almacenamiento también, o de información que van a traer a estas antenas. La escalera, que en el caso de que yo no la quiera considerar como una parte de mis elementos estructurales, entonces la tengo que tener en cuenta como carga, ¿sí? Y los elementos de unión. ¿Qué significa estos 5 al 7%? Ustedes saben que este tipo de antenas, perdón, este tipo de torres, ¿sí? Tiene una densidad de conexiones muy alta, porque son elementos que, sobre todo, por ejemplo, en las torres reticuladas, en todo momento, en cada vinculación, digamos, se tienen elementos de unión, ¿sí? También depende de cómo se van a materializar, si son soldados o si van a estar abulonadas, pero generalmente como se abulonan estos elementos, entonces tengo que tener en cuenta los elementos de unión a efectos de peso propio. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros modelamos, no modelamos las conexiones para hacer un análisis. Si bien se pueden analizar conexiones, pero generalmente a la hora de modelar solamente trabajamos con nodos, ¿sí? Entonces, muchos de los escritos que he visto es que le suman un 5 o un 7% del peso total de mi estructura, ¿sí? Le sumo un 5% para tener en cuenta entre un 5 y un 7% los elementos de unión. Y con eso entonces tengo en cuenta los efectos de peso propio por cada uno de estos. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre antena de microondas y antena de radiofrecuencia? En realidad, esta parte no nos interesa como ingenieros civiles, porque en realidad no nos vamos a ver la diferencia funcional, pero sí para que tengan la idea de cuáles son los tipos de antenas. Los de microondas son todas estas antenas, digamos, de forma circular que están viendo acá, que se utilizan para televisión, internet, telemetría, sistemas satelitales, meteorología. Y las antenas de radiofrecuencia son las que generalmente se ubican en la zona superior, mientras que esta se ubica en la zona central. Eh, Necesitan mayor amplitud en este caso, y son las que se utilizan para la radionavegación, tanto aérea, marítima, la radiodifusión, televisión también, ¿por qué no? Y los radioaficionados, que son esa gente sin fines de lucro que siguen investigando sobre el sistema de cómo funcionan estas, ¿sí? Entonces, algo que les quería comentar es, bueno, los pesos que había mostrado anteriormente son pesos, por supuesto, estimativos, eso va a depender de un montón de factores y del tipo de antena que se manejen, ¿sí? Pero lo importante también es entender el efecto excéntrico que me van a generar estas antenas. ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema de herrajes, que sería la vinculación de la antena propiamente dicha con el sistema de herrajes a la torre para saber cómo se van a vincular unas con otras. ¿Bien? Eso es respecto a lo que son las cargas permanentes. ¿Y qué otras cargas vamos a ver? Vamos a pasar un poquito más rápido, así no nos demoramos tanto. Pero la tipo de carga que yo tengo que solventar, que son una de las más problemáticas, son las cargas debidas a la acción del viento y del hielo, ¿sí? Como la mayoría de ustedes, ya sean estudiantes y demás, sabe que siempre tenemos que verificar al viento, y generalmente el proceso es muy similar al de una nave industrial, un galpón, una estructura, un cartel publicitario, un edificio, lo mismo. Sabe que tenemos un procedimiento normativo que para la mayoría de las normas es lo mismo, ¿sí? Lo primero que necesitamos hacer es identificar el punto de aplicación, o sea, dónde va a estar situada nuestra estructura, y con ello la norma me va a decir cuál es la velocidad básica de viento que depende de las ciudades donde yo esté donde esté asentada mi estructura, ¿sí? Se debe determinar un factor de probabilidad de dirección del viento KD. En este caso, el KD, si ustedes van a las normas, depende de la geometría transversal de la torre. No es lo mismo una geometría de tipo triangular, hexagonal, ¿sí? O rectangular, a que un tipo circular, por ejemplo. Entonces, acá van a tener un factor de probabilidad de viento KD que depende entre 0,85, 0,9 y 1, puede depender. El factor de importancia ya lo vimos, a lo que vimos al principio, si es de baja peligrosidad o de alta peligrosidad. Se va a determinar una categoría de exposición y un coeficiente de presión dinámica. Ustedes saben que las normas me discriminan entre el punto 4 en tres zonas. Zona B, C, D, ¿sí? B serían zonas urbanas con mucha rugosidad, podríamos decir, contra la zona D, que serían zonas marítimas o desiertas, en las que prácticamente no tengo ningún tipo de cortina, ¿sí? Ni ninguna rugosidad, y que va a ser
o lógicamente el coeficiente de mayor presión dinámica, que es el Kz. También uno de los coeficientes fundamentales sobre este tipo de estructuras, porque generalmente se trabaja mucho en montañas, tiene que ver con la categoría topográfica. La norma me describe entre 4 y 5 categorías topográficas para poder saber dónde yo estoy situado. Si estoy situado arriba de una loma, si tengo valles, eso me genera generalmente aceleraciones, digamos. Si estoy parado, por ejemplo, en la zona de una colina, entonces me genera aceleraciones y eso me da toda la norma para saber cuál es el valor que yo tengo que ubicar, ¿sí? Y finalmente se debe determinar el factor de efecto ráfaga. ¿Qué es el factor de efecto ráfaga? Bueno, dependiendo del tipo de estructura que yo tenga, si es flexible o si es rígida, ¿sí? Tengo que tener en cuenta el factor de efecto ráfaga, ¿sí? Este factor de efecto ráfaga varía entre el 0,85 y 1,10. La norma me dice que, por ejemplo, para torres reticuladas, si tenemos dimensiones menores a 130 metros de una torre, ya podemos trabajar con 0,85. Si tenemos alturas mayores de 180 metros, ¿sí? Tenemos que trabajar ya con 1 del factor de torre. Y entre medio de los dos es una interpolación lineal, o sea, entre 130 y 180 voy a tener un factor de efecto ráfaga entre la mitad, ¿sí? Pero, como les dije recién, para todo lo que tiene que ver con monopostes autosoportados, ¿sí? El factor de efecto ráfaga termina siendo un factor fundamental porque en realidad se multiplica por 1,10. Justamente porque siempre este tipo de estructuras son las más vulnerables al efecto de látigo, digamos, que se pueda generar y esto provocarme una resonancia y a un aumento y a una amplificación justamente en las cargas que yo pueda llegar a tener. Entonces, acá es lo que yo tengo que tener en cuenta, el factor de efecto ráfaga, ¿sí? Y ahora viene el punto 7. Desde el punto 1 hasta el punto 6 prácticamente lo hacemos para cualquier estructura. Para cualquier estructura hacemos el paso que nos dan las normas. Pero ya para el punto 7 hay algo importante que generalmente lo tomamos más en las torres. ¿Qué es lo que sucede? En las torres de telecomunicaciones, sobre todo si estas están en montañas o si están en zonas bajo cero de temperatura, sufren el congelamiento de los elementos, ¿sí? El congelamiento de los diferentes elementos no solamente me genera un aumento en la carga gravitatoria debido al peso del hielo, ¿sí? Sino que una de las principales problemáticas que me puede llegar a generar es el aumento de la área transversal efectiva a la cual el viento justamente va a impactar. ¿Por qué? Porque cuando se me congelan mis elementos genera un aumento en el espesor y por lo tanto un aumento del área a la cual el viento va a impactar y por eso me genera un aumento en la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo tengo que tener en cuenta el famoso EPA, que es el área proyectada efectiva, ¿sí? Entonces, con todo lo que vimos del punto 1 al punto 6, voy a calcular una presión dinámica, ¿sí? Fíjense que son todos los factores, multiplicado por el 603 en este caso, para tener en cuenta ya eh, la condición de unidades y demás, ¿sí? Esa presión dinámica, cuando yo la multiplico por el GH, me estaría dando la fuerza de diseño de viento. ¿Está bien? Pero lo que pasa es que todavía no sé a cuál es el área que voy a tener que multiplicar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? ¿Cuál va a ser el valor del EPA que yo tengo que tener, que es el área proyectada efectiva? Y ahí es donde esto de determinar el espesor de hielo de diseño pasa a ser un punto fundamental a trabajar, ¿sí? ¿Cómo se hace para calcular el espesor de hielo de diseño? Bueno, esto lo voy a pasar un poquito rápido, así no nos demoramos tanto. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que se genera un aumento en cada una de las barras por el tema del hielo. Entonces, la fórmula es la que ustedes están viendo acá. 2.0 por el espesor nominal, ya se los voy a mostrar ahora de dónde surge, ¿sí? El factor de importancia, el factor de amplificación debido a la altura, es decir, no es si yo tengo una torre muy grande, puede ser que en la zona inferior, digamos, tenga un valor, o sea, un congelamiento menor que en la zona de arriba. Por lo tanto, se genera
Un factor que tiene en cuenta la amplificación debido a la altura, y si ustedes se fijan, Z siempre es la coordenada, digamos, o el punto de donde se está tomando básicamente el estudio respecto de la base. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surge TI, que es el espesor nominal de hielo? Bueno, acá surge de esta matriz, esta tabla, que en este caso está asociada a Argentina, para que se entienda justamente la idea. Lo que es zona, Argentina se divide en tres zonas. ¿Sí? La zona 1, que es la Patagonia, la zona 2, que es la zona, podríamos decirle, oeste del país, pegado con Chile, y la zona 3, que sería el centro-este norte de Argentina. Y esa matriz está, o sea, una zona, lo que sería en planta del país, y también tenemos que tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar donde estamos situados. Entonces, la peor condición sería que estemos en la zona de la Patagonia, bien al sur de Argentina, y sobre el lado de la cordillera, donde podemos tener montañas arriba de los 3.000 metros de altura. Entonces, sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, ya tengo que arrancar con espesores nominales, digamos, de más de 3 centímetros de espesor. Todo eso lo tengo que multiplicar por esta formulita para saber finalmente cuál es el espesor de hielo de diseño que yo tengo que tener mayorado en este caso para poder ubicárselo a los elementos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente este espesor de hielo me va a afectar justamente a la carga gravitatoria, sino que vamos a tener que tener en cuenta que una carga sobre el hielo, digamos, que actúe, o sea, el viento sobre toda esta superficie, no solamente de los hierros, sino también del aumento de espesor de hielo que nosotros tengamos. ¿Bien? Entonces, con eso que calculo, el EPA. Y el EPA depende solamente, el EPA solamente depende del hielo, no. Depende de muchas cosas, depende de la densidad de antenas que nosotros tengamos, depende de la sección de elementos que nosotros utilicemos, no es lo mismo una sección circular o una sección plana, la norma me da diferentes fórmulas para esto. Imagínense, estimados, que yo solo estoy mostrando de forma muy resumida, ¿sí? Eso que les acabo de comentar son 50, 60 páginas del reglamento para que ustedes vean, bueno, cuál es el camino que tienen que tomar para finalmente llegar a calcular el EPA. El EPA, Carlos, como les decía recién, es el área, en inglés, proyectado efectiva, ¿sí? Es una sigla en inglés. ¿Bien? Básicamente es el área al cual realmente el viento va a actuar. ¿Sí? Entonces, acá también la norma me da una relación de solidez, no me salía la palabra, porque muchas veces yo tengo una densidad de antenas muy grande, ¿sí? Yo tengo hielo también para trabajar, y básicamente el área que me da se asemeja al área de la torre como si trabajara de forma llena, entonces directamente nos dice la norma, bueno, no, consideran directamente a la torre como si fuese una estructura llena, y de esa manera no hace falta que tenga que calcular el EPA. ¿Sí? Por, o sea, ¿por qué se calcula este EPA? ¿Qué significa el EPA? Yo creo que tengo que entender que una torre de telecomunicaciones, por ejemplo, reticulada, ¿sí? El aire puede pasar entre medio de la torre. Por lo tanto, la carga de viento no necesariamente es máxima. ¿Me siguen con esto? Entonces, el área proyectada efectiva es realmente el área al cual el viento va a afectar, y con eso voy a poder saber la fuerza de diseño. Si ustedes quieren irse, yo no, a mí no me gusta decir del lado de la seguridad, me gusta, si ustedes quieren tener resultados muy conservadores, entonces, bueno, pueden condicionar que la torre es directamente llena, y entonces la carga de viento va a ser máxima, digamos, sobre su estructura, porque están considerando que el viento no va a pasar entre medio. Entonces la fuerza de viento va a ser mucho mayor. ¿Sí? Bien, si se entendió justamente con esta idea, tenemos ahora la manera en la que hay que aplicar básicamente la fuerza de viento sobre la torre. Esto es muy simple. Una vez que ustedes calculan la fuerza de diseño de viento, ¿sí? La van a tener que aplicar en función de lo que nos dice la norma, con lo que el programa, con lo que la norma nos llama ápices. ¿Qué es un ápice? ¿Qué es un ápice? Un ápice es el punto de intersección, ¿sí? Entre la proyección
de cordones cuando se hace un cambio de ángulo en la torre. ¿Me siguen? Acá venimos con los cordones de la torre. Si yo continúo la proyección de estos cordones, hay un punto de intersección acá, otro punto de intersección acá, por si yo tengo varias inclinaciones de los cordones. ¿Sí? Y esto es lo que se llama un ápice. El ápice puede caer dentro de lo que es la torre o fuera. O sea, porque por ahí podemos tener el ápice que en función del tamaño esté acá arriba. Y en realidad ahí no pasa nada. Lo que me dicen las normas es que si el ápice cae dentro de la estructura de la torre, podríamos decir, se genera un umbral. ¿Sí? Ese umbral es el que nos permite a nosotros identificar que ahí vamos a tener que generar combinaciones de carga de viento. ¿Sí? Ese umbral me dice, ese límite me va a dar las condiciones de cómo yo tengo que combinar las cargas. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que generar diferentes combinaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que variando entre lo que es la velocidad media o la presión media de viento con respecto a la presión máxima de viento, se me pueden generar peores condiciones que trabajando con la carga total. Ahora lo vamos a ver qué significa esto. Una vez que yo identifico el ápice, ¿sí? En este caso, en este ejercicio tengo dos ápices, por lo tanto tengo tres tramos. ¿Bien? Significa que yo voy a tener que calcular dos fuerzas de viento, dos presiones de viento. La presión máxima, la presión total, que es la que hicimos con la fórmula, y la presión media de viento. Ya les voy a mostrar cómo se calcula estas dos. La primera combinación, que lógicamente yo creo que va a ser la peor, en este caso, ¿cuál es? Poder combinar justamente todo esto y poner la presión máxima sobre todos los tramos del elemento. Entonces yo con eso ya me garantizo que la carga máxima está trabajando en todos los tramos. Pero lo que me dicen las normas es que puedo combinar justamente la presión media con la presión máxima. ¿Cómo? Haciendo esto, ¿ven? Arriba presión máxima, segundo y tercer tramo presión media. Arriba y media presión máxima y abajo media. ¿Sí? Y a darle las cuatro combinaciones posibles justamente a esta estructura para saber cómo se va a comportar. Fíjense que esto se hace por dirección. Así que si yo tengo 5 combinaciones de carga, ¿sí? Por 4 direcciones, voy a tener 20 casos, 20 hipótesis que trabajan solamente respecto del viento. ¿Me siguen con esta idea? ¿Y cómo se calcula la presión media de viento? Les había dicho que uno de los factores de carga que teníamos que tener en cuenta, ¿sí? Era la presión y la exposición para poder calcular el coeficiente de presión dinámica Kz. ¿Sí? Le había dicho que variaba entre la B y la C. B, zonas rugosas, y D, zonas marítimas o desiertas. Bueno, esto es lo mismo. Yo voy a tener la categoría BCD, que les dije antes, y en función de dónde yo tenga la estructura, voy a tener que multiplicar la presión total de viento por el factor dado por esa categoría. Esto es lo que me va a dar la presión media de viento. Significa que yo estoy en una categoría B, la presión media de viento es casi el 50% que la presión total de viento. ¿Sí? Y de esa manera genero estas 4 o 5 combinaciones de carga. Para saber que capaz que una de estas me genere peor condición que trabajando la carga totalmente llena. Recuerden que todo esto se combinan con pesos propios y cargas permanentes. Entonces es importante saber cómo se comporta. Y para el caso de los mástiles atirantados, en vez de calcular un ápice, directamente lo que se tiene como límite básicamente es los puntos de amarre de las riendas. Entonces yo ahí directamente discretizo cuál es el límite y en este caso hago también las combinaciones debidas entre presión media y presión máxima de viento. ¿Sí? Bueno, lo que traté de hacer aproximadamente en 40, 50 minutos, ¿sí? Era hacer un resumen, ¿eh? De lo que nos dicen las normas para tener en cuenta al momento de la generación de cargas. Todavía no hemos visto la parte de diseño o de proyectos, digamos, de torres,
Lo interesante saber es cómo se pueden incorporar las cargas y por supuesto los invito a ustedes a que sigan repasando mucho más. Simplemente les hice un resumen en estos 40 minutos más o menos de charla. Bien. Entonces, ¿qué viene ahora? La idea que les voy a mostrar ahora es, bueno, cómo aplicarlo justamente a RFM y cómo se modela justamente una torre con la aplicación de cargas que nosotros vamos a ver, ¿sí? Entonces, si yo abro RFM, yo quiero mostrarles que ustedes tienen tres formas, en realidad cuatro formas distintas para modelar una torre. ¿Sí? Este es el software que ustedes están viendo en pantalla, es el programa RFM, es el que a nosotros nos va a importar ahora para saber a qué vamos a llegar, saber si podemos calcular o no resonancia, cómo lo calcula el programa la resonancia, cómo puedo hacer un análisis dinámico del viento, no solamente un análisis sísmico. Bueno, todas esas cuestiones se las voy a ir mostrando ahora en un ratito. Entonces, ¿cómo se puede empezar a modelar una torre? Bueno, fíjense, yo les voy a abrir un AutoCAD acá, para el que les gusta trabajar con AutoCAD. Les voy a abrir un AutoCAD para que vean cómo es la forma de importar justamente estructuras en 3D. Hoy en día la conexión más directa BIM que nosotros tenemos es con el Revit y con Tecla, ¿sí? Hoy en día ya no se está dejando de usar en realidad cada vez más la exportación bajo formato IFC, porque se pierde mucha información en realidad. Entonces lo que necesitamos entender es que tenemos que abrir un modelo de Revit, un modelo de RFM, un modelo de Tecla y poder hacer la conexión interna en este caso, ¿sí? Yo les traigo el modelo de AutoCAD. ¿Por qué? Porque sabemos muchas veces los clientes y demás les envían directamente modelos en 3D, entonces quiero mostrarles qué fácil que es. Lo que están viendo ustedes es un modelo de AutoCAD, una torre, ¿ven? Una torre en AutoCAD. Y si ustedes se fijan, cada una de las líneas de la torre están en diferentes layers, ¿sí? Y cada una de estas layers tiene un nombre. ¿Por qué es eso? Porque automáticamente RFM lo que me permite es que si yo abro un archivo desde cero y le digo archivo importar, recuerden que está completamente en español, eso también es importante, yo lo que voy a hacer va a ser importar desde AutoCAD, ¿sí? Y tengo la posibilidad de configurar lo que se llama una tabla de conversión. La tabla de conversión, ¿qué me permite? Muy simple. Todas las líneas que estén en una layer se van a transformar en el nombre de sección que RFM le llama. ¿Se dan cuenta con esto? O sea, las líneas que están en el layer L2 por 2, un octavo, entonces se van a transformar en la misma sección, ¿sí? Significa que ustedes le ponen un nombre a la layer y en esta tabla de conversión ustedes escriben el nombre de la layer y le dicen al lado bajo qué sección con material se va a transformar. Entonces, cuando ustedes guardan la tabla de conversión y le dan a aceptar, fíjense qué interesante lo que va a hacer el programa. Automáticamente, de forma directa, interna, ¿se dan cuenta que es interna? No hubo ningún formato de exportación. Ponerse en el gráfico según sección, por ejemplo, y ahí están viendo las diferentes secciones con que automáticamente me trajo la torre. Si yo directamente, para que ustedes vean que no le estoy mintiendo, si yo directamente pongo un apoyo, por ejemplo acá, ¿sí? Pongo los apoyos y pongo la carga de peso propio, para que ustedes vean rápidamente, y le pongo a calcular, automáticamente lo traje desde AutoCAD, pero con el peso propio yo puedo, no sé, tomar en cuenta los esfuerzos normal, por ejemplo. ¿Ven? Ahí tengo los gráficos de normal. La deformada, las reacciones, ¿sí? Para que ustedes vean cómo el programa ya calculó solamente controlarlo. Bueno, eso mismo, ni hablar con Revit, ni hablar con Tecla, que tengo mucha más capacidad de enviar información, porque tengo la capacidad de poner materiales, las secciones y demás, automáticamente lo puedo hacer. ¿Cuántas formas más tengo para poder modelar? Y ya pasamos a la estructura de análisis, que es la que nos va a importar ahora. ¿Cuántas otras formas más tengo para modelar? Bueno, tengo muchas, ¿sí? Otra sería, aquellos que les gusta trabajar y tienen entonces el trabajo únicamente con torres, el programa tiene un módulo de towers. Al que le gusta tener un asistente de torres, el programa tiene módulos. Lógicamente los módulos tienen costos, ¿sí? Por lo tanto, van a tener que adquirir, por ejemplo, el programa más el módulo de torres si ustedes quieren, por ejemplo, que un asistente les diga cómo tienen que trabajar. Entonces, desde acá ustedes van a decir, bueno, qué tipo de torre queremos, si queremos brazos transversales, si no, etcétera, 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 ¿sí? Pueden trabajar con el asistente de torres para poder modelar
calcular, incorporar equipamiento con antenas y demás de forma automática. Esa es la segunda forma para poder trabajar. ¿Cuál es la tercera forma? ¿Sí o sí tengo que comprar módulos para poder modelar una torre? No, por supuesto que no, ¿sí? El programa, cuando ustedes lo instalan, tiene más de 1700 bloques especializados para torres, ¿sí? En realidad, perdón, 1700 bloques totales, muchos de los 1700, están específicos para torres. Estos que ustedes están viendo acá no son asistentes de entrada de datos, ¿sí? Son bloques paramétricos, que no es lo mismo. Los bloques paramétricos no solamente los van a poder tener ustedes, sino que ustedes mismos van a poder generar sus propios bloques paramétricos. Significa que ustedes seleccionan cualquiera y le van a ir cambiando las dimensiones que el programa les va a ir preguntando. Nosotros mismos nos hemos generado para diferentes cursos, por ejemplo, un bloque del panel de torre. ¿Ven? Entonces yo directamente puedo decir, bueno, perfecto, puedo poner el valor, la distancia, la altura, ¿ven? La posición, el ángulo, y automáticamente el programa lo que va a ir haciendo me va a ir generando el panel que yo quiero. ¿Ven? Y puedo ir posicionando las diferentes dimensiones donde yo quiero. Esto es lo que hace que yo pueda generar mi propia fábrica de bloques paramétricos. Los que nos siguen por las redes, los que están todo el tiempo prendidos en nuestros seminarios, saben que todo el tiempo estamos mostrando el concepto de parametrización y justamente esto es lo que ustedes hacen. Lo interesante es que ustedes lo hacen y nadie se tiene que poner a aprender el lenguaje C++, ni Visual Basic, es simplemente agarrar una lista de parámetros que ustedes lo hacen y los dicen que los nudos están asociados a un parámetro, nada más. No tienen que programar, no tienen que aprender absolutamente nada y tienen su propia biblioteca de bloques. ¿Sí? Fíjense esto. Cada uno de ustedes va a contar con todas estas propiedades de bloques que quieran. Miren la cantidad para hormigón, metálica, mampostería, vidrio, ¿sí? Miren la cantidad de conexiones que ustedes pueden generar de forma paramétrica. Todo con elementos finitos en 2 y en 3D. ¿Bien? Bueno, y finalmente el cuarto sería empezar a modelar, ¿no? Empezar a dibujar elemento con elemento y poder crear, ¿qué? La torre. La torre final, que sería esta con la cual nosotros vamos a empezar a analizar mi estructura. ¿Ah? Entonces, una vez que termine de modelar, por ejemplo, yo no lo hago para no perder tiempo, es muy simple, créanme, hacer esto con el bloque paramétrico, ya tengo la torre final para empezar a analizar. ¿Sí? Esta torre que ustedes están viendo acá tiene las diferentes cargas incorporadas. Peso propio, cargas permanentes, fíjense, las antenas, la cama guía de onda, las antenas microondas, ¿sí? Lo que he visto muchas veces que lo he pensado y lo he visto en muchos cursos o algunos videos de ingenieros, es que la carga de las antenas siempre la ponían directamente sobre la montante o sobre el cordón. ¿Sí? Lo que yo tengo que entender es que una antena de microondas, en este caso, si yo no quiero modelar el sistema de herraje, porque el sistema de herraje en realidad ya viene tabulado en función de la antena que yo quiera incorporar, lo que sí yo tengo que saber es qué pasa con el momento excéntrico que me genera la antena. ¿Me siguen? Esa es la parte importante. Entonces, ¿qué sucede cuando la antena trabaja a 1 metro de excentricidad? ¿Qué brazo de palanca me genera? ¿Cómo se comporta lógicamente ese cordón bajo esa carga excéntrica? Entonces yo lo que hice fue modelar lo que se llaman barras infinitamente rígidas, no para poder verificar el sistema de herraje, sino para poder materializar el verdadero comportamiento que va a tener la antena. ¿Me siguen? Eso también lo pueden hacer. Sobrecarga de uso, si bien en las normas no está la combinación, porque generalmente, a diferencia de una estructura, la sobrecarga no va a actuar conjunto con el viento, porque nadie se va a subir a la antena cuando exista una máxima tormenta, ¿sí? Entonces por eso no se combina, pero yo en este caso dije, bueno, ¿qué pasa si yo tengo personas trabajando acá arriba, personas trabajando acá en la zona central? Lo pongo como una sobrecarga de uso. ¿Bien? Viento en X. En este caso yo lo que hice fue generar un plano de carga. El programa tiene para crear planos de carga, ¿sí? Todo eso que nosotros
¿no? Vimos por la norma, ustedes en RFM tienen la capacidad de parametrizar. ¿Ven? Estos son los parámetros. Ustedes van a poder parametrizar un procedimiento de cálculo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo poner el viento, o sea, velocidad básica de viento, los KZ, los KIZ, el factor GH, los factores topográficos, todo como un procedimiento, y el programa me va a ir diciendo cuál es finalmente la fuerza de diseño de viento que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, como todo va a estar paramétrico, cuando yo cambio un factor o cuando yo cambio la velocidad de viento, porque un cliente, por ejemplo, yo terminé de construir, de calcular en la estructura y estaba en Salta, y después me sale otro proyecto muy parecido, pero estaba justamente, no sé, en la Patagonia, yo solamente con cambiar los factores, automáticamente tengo dentro de un programa de estructuras mi propio procedimiento de cálculo. Esa es la parte que yo quiero siempre transmitirles a ustedes, que tienen control, que tienen parametrización. Hoy en día todos los programas de dibujo son todos parametrizables. Fíjense ustedes el Revit, el Tecla, Rhinoceros, fíjense el tema el mismo AutoCAD. ¿Sí? Son todos modelos parametrizables. ¿Por qué? Porque cada vez estamos agregando más datos y esos datos, si no los automatizo, son muy difíciles de modificar. ¿Bien? Ahí tenemos la carga de viento. Ya vamos a ver cómo se puede analizar el viento con un túnel de viento digital. Pero principalmente lo que me importa también es que ustedes vean el hielo. Yo les dije que el hielo forma parte de un factor fundamental, no solamente para tener en cuenta el peso propio, sino también para la velocidad, perdón, para la carga de viento. Pero lo interesante de esto es que ustedes van a tener una herramienta que es un generador que se llama partir de revestimiento. Entonces, no se van a tener que ustedes poner a calcular manualmente cuánto es el área de hielo que van a tener para que ustedes puedan transformarlo por una carga lineal en la barra, ¿sí? Sino que el programa automáticamente lo va a hacer. Simplemente ustedes, ¿qué van a hacer? Poner el espesor. ¿Qué espesor? El espesor mayorado de diseño. ¿Sí? ¿Y qué van a poner? El peso específico del revestimiento. ¿Sí? Que en este caso, por ejemplo, por un hielo puede ser 700, 800 kilos por metro cúbico. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a reconocer cuál es la sección de cada una de esas barras, me va a calcular cuánto es el área, o sea, el perímetro teniendo en cuenta el espesor, y me va a incorporar solo una carga lineal sobre la barra, sin que yo me tenga que poner a calcularla manualmente. ¿Se entiende? Entonces voy a tener la capacidad de poner cargas de hielo a partir de un revestimiento, teniendo en cuenta el espesor y lógicamente el peso específico del mismo. ¿Sí? Entonces, finalmente, más allá de que la carga la calculé de forma estática con todo el procedimiento, ¿qué más puedo hacer dentro del programa? Bueno, lo más lindo justamente es que es hacer un análisis del túnel de viento. ¿Sí? De la torre puedo hacer un análisis de túnel de viento. Tengo la capacidad para que el programa me lleve al modelo de RWIN una maqueta y lógicamente saber cómo se va a comportar esa torre a medida que va pasando el viento. ¿Sí? Poder verificar, por ejemplo, el campo de presiones para saber si tengo succión o si tengo presión. ¿Ven? Tengo presión de este lado, tengo succión de este lado. El campo de velocidades para ver qué sucede con la velocidad del viento después de que se afecta con el objeto. Esto es lo lindo. Y lógicamente tengo metido viento por dentro, ¿ven? Ven que tenemos una zona, unas áreas acá. ¿Por qué? Porque no la cerré completamente esta estructura. Quiero ver qué es lo que sucede cuando el viento pasa entre medio. ¿La podría haber cerrado? Sí, por supuesto que sí. Entonces puedo hacer todo este tipo de análisis. ¿Sí? Y puedo ver, por ejemplo, los vectores de velocidad en cada uno de los puntos, ¿no? Dónde se genera la zona de turbulencia, por ejemplo. Entonces yo puedo verificar en resultados la zona de turbulencias. Bueno, en este caso la tengo apagada. No sé por qué acá. Después me voy a fijar por qué no tengo los campos de turbulencia, ¿sí? Pero los tengo absolutamente todos para que ustedes verifiquen. ¿Ven? Esta es la parte interesante.
¿sí? Para ver cómo realmente actúa de manera dinámica el viento sobre una estructura, en este caso estática. Una vez que yo ya tenga todo el análisis dentro del túnel de viento, cuando ustedes cierran, se les va a abrir un caso de carga que se llama viento en la dirección que ustedes le pusieron. ¿Me explico? O sea, vos, por un lado, ustedes van a poder hacer un análisis dentro del túnel de viento digital, pero por otro lado, van a poder llevar todas esa presión que calculó la RWIN como un montón de cargas sobre la estructura. ¿Ven? Entonces, desde acá quiero que ustedes vean, ¿sí?, cómo automáticamente van a poder calcular, ¿sí?, lo que llevaron desde RWIN como un montón de cargas estáticas trabajando en cada uno de los elementos de mi torre y finalmente saber cuál es la deformada que voy a tener, cuántos son los valores normal que voy a tener, los valores de momento, los estados tensionales. Porque en el RWIN lo que yo hago simplemente es entender que el trabajo es como una maqueta, mientras que en el RFM realmente tengo las cargas y tengo un análisis, en este caso por elementos finitos, ¿no? Entonces automáticamente puedo resolver mi estructura. Y ahí están viendo, lógicamente, la deformación. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Tomás, vos me dijiste, bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con la resonancia? ¿Se puede hacer un análisis dinámico del viento? ¿Qué sería hacer un análisis dinámico de viento a diferencia de lo que hicimos nosotros en mi estructura, con el tema del túnel de viento? Lo que yo hice en el túnel de viento fue llevar una maqueta, básicamente, ponerla en un túnel de viento digital y el software lo que hace es analizar la estructura indeformable y cómo actúa el viento cuando ésta no se deforma. O sea, es una estructura rígida que trabaja como un obstáculo del viento y con eso yo obtengo las cargas de viento. Pero yo no sé si se me va a generar resonancia o una amplificación de esfuerzos porque no hice un análisis dinámico de la estructura teniendo en cuenta su rigidez. Entonces, ¿qué me permite el programa? Y a esto estamos llegando a niveles realmente muy avanzados de cálculo. El programa me permite no solamente hacer un análisis con espectros de respuesta, como ustedes ya conocen, por ejemplo, de la CIRSOC, en este caso, hacer un análisis dinámico, ¿sí?, que la mayoría confunde el análisis dinámico como el análisis sísmico. El análisis sísmico en realidad entra dentro de lo que es la categoría de análisis dinámico, pero no significa que el análisis sísmico sea el único análisis dinámico que exista, sino que yo lo que puedo hacer es generar diagramas en el tiempo. Tengo la capacidad en el programa de crear una función en el tiempo, por ejemplo, una función sinusoidal, y que esa función lo que haga es ir multiplicando en cada instante de tiempo, en cada paso del tiempo, que puede ser 0,1 segundo, 0,05 segundos, por ejemplo, ¿sí?, una décima de segundo. Lo que va a ir haciendo el programa va a ser calcular cada uno de esos instantes de tiempo, ya con la estructura deformada, y me va a poder crear un análisis en lo que nosotros llamamos en el dominio del tiempo, ¿sí? Porque yo lo que hago es hacer un análisis en 16 segundos y saber cómo se comporta esa torre a medida que fue pasando el tiempo. ¿Bien? ¿Quieren que lo hagamos? Entonces, ¿qué es lo que me permite el programa? Crear una función sinusoidal para que esta función lo que haga es multiplicar esa carga que trajimos del túnel de viento o de una carga estática. ¿Se entiende la idea? Yo lo que hago es multiplicar en cada punto este factor 1 por el valor que está teniendo la carga, en este caso, y poder crear la función finalmente que me permite crear una resonancia. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es que yo pueda, fíjense lo que voy a hacer ahora, yo pueda hacer un análisis con un monitor de trayectoria temporal con la deformación en 100 para que ustedes vean qué pasa cuando se aplica la carga
¿Qué pasa cuando se genera, cuando se cesa y demás? ¿Ven? A los 3 segundos, vamos de vuelta. A los 3 segundos, quiero que ustedes vean esto. A los 3 segundos se aplica la primer ráfaga de viento variable. Y fíjense qué pasa con la estructura. ¿Ven? Automáticamente se genera ahí un desplazamiento. De los 6 a los 8 segundos no se genera nada y a los 8 segundos empieza de vuelta. Miren esto. A los 8 segundos de vuelta se aplica la función variable, digamos, en el tiempo. Entonces, eso me genera lo que se llama un monitor de animación temporal y también lo que yo puedo hacer es saber cómo se comporta con un monitor de trayectoria temporal, saber cómo se comporta cada una de las barras. Entonces, de esa manera puedo ir viendo a medida que va pasando, o el sismo, en el caso que yo esté trabajando con acelerogramas, o en este caso el viento, cuánta carga va recibiendo, ¿sí?, ese elemento. ¿Eh? Entonces, yo lo que estoy viendo acá es desplazamientos, por ejemplo, en X. Puedo poner de esa barra el esfuerzo axil. Entonces, fíjense, estoy en el lado de compresión. Entonces, a medida que yo voy cargando mi estructura, ¿ven?, tengo acá la capacidad justamente de ir viendo cómo se va comportando a medida que yo lo voy cargando por cada instante de tiempo. ¿Se dan cuenta de lo que nosotros decimos que es un análisis en el dominio del tiempo? Entender cómo se va afectando esa función en cada instante de paso de tiempo. Esa es la idea fundamental que yo les quiero destacar. Cómo va trabajando ese elemento y cuánta carga va absorbiendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Eh? Entonces, ya con todo este análisis final, por supuesto, si tuviese tenido un análisis modal espectral, ni de qué hablar, ya lo saben cómo se hace. Entonces puedo llevar finalmente a un diseño de los elementos. Es decir, ¿esos elementos verifican o no verifican la estructura? Bueno, veamos. Voy a abrir la herramienta Stila ISC, que es el módulo que me permite a mí hacer una optimización de mis elementos y saber si mis elementos cumplen o no con la normativa, en este caso, para darle finalmente el visto bueno y saber que se tiene que construir. Entonces, dentro del módulo de Stila 16 yo tengo la capacidad para darle las diferentes longitudes eficaces, tener en cuenta los factores KZ, KI, de pandeo en este caso, tener en cuenta lo que se llaman coacciones laterales para evitar el pandeo lateral torsional, por ejemplo, y poder ponerle tornapuntas, ¿sí?, supongamos, para evitar el pandeo lateral. Y finalmente me va a dar el programa por cada uno de los capítulos de la verificación respecto de la norma, en este caso, saber cómo están trabajando y bajo qué estados límites se está haciendo la comprobación. Entonces yo acá, de ese perfil, por ejemplo, de este perfil que está comprimiéndose, en este caso, estoy trabajando al 100% de su capacidad, fíjense. ¿Ven? ¿Y cuál es el capítulo que se está generando el próximo fallo? Y bueno, el capítulo H, que son las barras asimétricas. ¿Cuál es ese capítulo? El que me corresponde, digamos, a la verificación de cargas en compresión, ¿sí?, o en flexo compresión en este caso. Entonces, yo lo que tengo por un lado es la verificación a pandeo, la verificación a flexión y después el capítulo H, que es sujeción a flexión y esfuerzo axial, es decir, a barra flexo comprimida. Y se hace una fórmula en función del nivel de donde yo tenga la carga utilizada respecto a la carga crítica y con eso obtengo finalmente el ratio. El ratio es, bueno, saber a qué capacidad yo estoy trabajando en la barra. En este caso, esa barra, en ese punto, para esa condición de carga, estoy trabajando al 100% de la capacidad. Ni más ni menos. ¿Sí? Estoy justo en el límite para entender que esa barra verifica según el estado límite último de lo que hemos puesto por las normativas. Entonces, cada uno de estos artículos tiene acá abajo su propio procedimiento y los propios métodos que se han utilizado para poder finalmente hacerla efectiva. ¿Me siguen con esto? Entonces, ya tengo la verificación, ya estoy justo en uno y sé que esa estructura verifica. Ustedes se pueden parar donde quieran, en este caso, que todas las estructuras que pusimos acá para esa condición de carga verifican sin ningún tipo de problema. Recuerden que en el caso que no verifiquen, o que por ejemplo, o verifiquen de más, ¿sí?, recuerden que ustedes lo que pueden hacer es optimizar, que simplemente consiste en buscar o decirle al programa
que te optimice esa barra y lo que va a hacer el programa solo es buscar cuál es la sección que mejor se adapta para esa condición de carga de forma automática. Eso es lo que nos permite generar a nosotros finalmente el diseño total de mi estructura. Y ya para terminar, estos 10 minutos que me quedan, les quiero mostrar, que lo hice a propósito así, para poder llegar al segundo tipo de los modelos, que son los mástiles atirantados. En este caso no voy a hacer todo el proceso de vuelta, simplemente les quiero mostrar a qué pueden llegar justamente con todo esto, ¿sí? En los mástiles atirantados modelamos el elemento central, que es un elemento muy esbelto en este caso, que se puede generar con un efecto de retícula o en este caso directamente con un efecto de celosía sin un reticulado, podríamos decir. Entonces también tenemos que resolver algunos esfuerzos de cortante y de momento que vamos a tener seguramente, ¿sí? Pero lo interesante es comprender el tema de los cables. Los cables, en este caso, ustedes se fijan, están modelados como elemento tipo cable y lo interesante que yo puedo hacer es darle un preesfuerzo a esos cables, ¿sí? Entonces, dentro del programa, ya con el módulo de Form Finding, tengo la capacidad para darle un preesfuerzo a ese cable. Se dice que en el estado tensional inicial, ¿sí?, yo tengo que tener la certeza de que ese cable trabaje entre un 7 a un 15% de la tensión límite de rotura. La tensión límite de rotura se las va a dar el fabricante, en este caso, para saber a cuánto es la carga que la pueden exponer bajo esa sección dada. Entonces lo que nos dice la norma es que tengo que trabajar entre un 7 y un 15% de ese valor límite de rotura en el estado inicial. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo tengo que calcular, por ejemplo, una carga de viento que viene por acá, entonces, ¿qué voy a tener por un lado? Voy a tener el estado tensional por el preesfuerzo, o sea, ya el estado inicial ya está tensionado, porque lógicamente está tirante, digamos, cada uno de los elementos, ¿sí? Y finalmente lo que voy a tener es esto. La capacidad para verificar mi estructura y saber cómo se está comportando, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá es el estado de deformación de mi modelo, teniendo en cuenta barlovento y sotavento, ¿sí? Entonces las riendas que están a barlovento, si yo pongo esfuerzos normales, se van a dar cuenta que estamos trabajando dentro de los 7, 8, 9, 9.30 kilonewton. Es decir, estamos cerca de la tonelada de carga, de 900, de 930, perdón, kilos, o de 9.3 kilonewton, en este caso de carga axial, ¿sí? Las reacciones, fíjense cómo me están dando, y todo lo que está en rojo, que lógicamente es lo factible, está en compresión, que serían los elementos de la celosía o de los elementos de nuestro mástil central. Entonces puedo hacer un análisis absolutamente completo de eso para entender realmente cuál es el funcionamiento y saber cuáles son las componentes direccionales de las reacciones para con ello finalmente obtener el resultado de la cimentación, ¿sí? En el caso, lógicamente, del sotavento, ¿qué tenemos? Bueno, prácticamente de ese cable nos está tomando casi más carga que su propio peso. Entonces, para esa condición de viento, generalmente son los otros dos elementos los que sí me están tomando carga en la utilización, ¿sí? Bueno, estimados, hemos llegado realmente hasta el final de esta charla. Antes de preguntarle si tienen alguna duda, antes de preguntarle que me pueden ir escribiendo mientras tanto si se les ocurrió algún tipo de pregunta y demás, les quiero mostrar que ustedes también pueden llegar a láminas estructurales realmente muy, muy interesantes, por ejemplo, como las estoy mostrándoles ahora, ¿sí? Algo interesante que quiero que sepan es que ustedes mismos van a tener la capacidad de crear láminas estructurales, ¿sí? Una lámina estructural básicamente me permite a mí tener un espacio papel en RFM, configurar la hoja al tamaño que ustedes deseen, tamaño ploteo, tamaño, por ejemplo, un informe tamaño 4, tamaño carta, y nos va a permitir generar esto, ¿ven?
este informe que ustedes están viendo salen directamente del programa y nos permite a nosotros, ¿sí? Nos permite a nosotros configurar, por ejemplo, fíjense este panel, ¿sí? Uno de los tramos de la torre. Y lo más lindo de todo esto es que es formato vectorial. Aquí no hay pérdida de capacidad de imagen. ¿Está bien? Entonces, todo eso que ustedes están viendo ahí son imágenes de los textos de forma vectorial. Entonces, si ustedes aumentan el zoom, se van a dar cuenta que no hay pérdida de calidad de imagen. Todo esto lo sacan con RFM. Todo esto les permite utilizar una vista y generar viewports, como si fuesen AutoCAD. Van a generar viewports y en cada viewport poder poner una imagen que ustedes desean. Realmente no hay límite en la generación de informes ni de láminas estructurales para que ustedes puedan tener todo lo que vieron en el modelo, o sea, en el espacio modelo, transmitirlo finalmente al espacio papel. ¿Sí? Bueno, les voy a dejar con esta imagen. Lógicamente, recuerden, si bien es un PDF, acá no hay un software que nos ha permitido pasar de un modelo o sea, de espacio modelo al papel, sino que el mismo software de RFM tiene consigo un espacio papel en el que ustedes pueden editar, configurar, borrar, ¿sí? Insertar todo lo que necesiten para transformar una lámina estructural realmente muy, muy interesante. ¿Sí? Miguel me pregunta, ¿puede indicarnos cómo ingresan las cargas de viento, peso propio y hielo al modelo? Miguel, si bien esto es un seminario de presentación, en realidad la forma de ingresos, te lo muestro rápido, se generan todos como generador de cargas. ¿Sí? Vos cuando vas a herramientas, al espacio generar cargas y vas a generar, son superficies de carga que el programa automáticamente lo lleva directamente a, o sea, lo genera directamente en las barras. ¿Sí? Vos creas un plano de carga, se genera un plano de carga, vamos a ponernos en viento, ¿sí? Ahí está. Tocas los puntos del plano y automáticamente el programa ya sabe a cuáles cargas, a cuáles barras, perdón, tiene que descargar. ¿Sí? Eso se hace manualmente o si no también puedes utilizar un generador de viento sin problema. Para la carga de peso, en este caso, automáticamente lo tiene en cuenta RFM con el factor de dirección. Entonces, en función del peso propio y las secciones, te va a calcular, o sea, en función, perdón, de las secciones y el material, te va a calcular el peso propio sin problema. ¿Sí? Y en el caso del hielo, como te mostré antes, con herramientas, generar cargas a partir de revestimiento. Entonces, vos le podés dar un espesor y un peso específico, seleccionar las barras y le das finalmente el valor. ¿Sí? Gino me pregunta, esos dibujos es más que todo como referencias, ¿verdad? Ya que no tengo detalle de conexiones y perfiles. Exactamente, Gino, ¿sí? Si bien vos tenés vistas, y créeme que tenés un muy lindo detalle con esto, porque tranquilamente podés sacar hasta un plano, sin problema, fíjate con las cotas, con los comentarios y demás. Si bien, como bien decís, no pusimos a trabajar el módulo de conexiones, porque esto es un programa de cálculo en definitiva, entonces tenés acá un módulo de conexiones que si bien vos la podés modelar como elementos finitos en 2 y 3D, o sea, las podés modelar las conexiones, en este caso es una referencia, como bien decís, todo trabajado a eje, pero con una capacidad donde realmente vos podés llegar a generar láminas estructurales muy, muy interesantes. ¿Sí? Francisco 40. No sé, me escribiste en inglés ahí, no lo vamos a grabar. En realidad los seminarios no se graban, ¿sí? Solamente son, los que se graban son para usuarios. Así que bueno, en el caso de que seas usuario, sí puedes llegar a tener hasta el curso de torres de telecomunicaciones, pero estos seminarios son solamente para mostrar el software, para hablar de aspectos técnicos y obviamente cuando ya tengas las licencias vas a poder contar con las diferentes clases sin problema. ¿Sí? No, no te preocupes, Francisco. Te entendí igual, así que no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Tomás me decís, RFM permite verificar las pérdidas de tensado y alargamiento de las riendas de la torre. En realidad sí, porque si bien el tema de las pérdidas, por ejemplo, de tensado, vos vas a tener lo que se llama un módulo, pero esto más para estructuras de hormigón. Vos tenés un módulo de tendon en el que te permite hacer análisis de pre y post tesado para lo que es el módulo de, o sea, para lo que es análisis
de elementos prefabricados y postezados, sí vas a poder tener. En el caso de las riendas, vos podés trabajar y vas a poder visualizar, digamos, el alargamiento que estos sufrieron, lógicamente, y ver, como te mostraba recién, si vos querés considerar, por ejemplo, los efectos de temperatura, podés incorporar una, una deformación unitaria y ver cómo esa deformación unitaria se genera en una pérdida de tensión. Lo podés hacer sin problema. En este caso, lo que se hace es incorporar el preesfuerzo, ¿sí? El esfuerzo medio del cable, en lo que es el caso de form finding. Y de esa manera, si vos vas a querer trabajar con efectos de temperatura o efectos, por ejemplo, de alargamiento en este caso y ver cómo se compromete, también se puede realizar. ¿Sí? Habría que pensarlo un poquito, pero podés trabajar con una deformación unitaria y ver eso cómo te repercute en la pérdida de tesado. ¿Sí? Gino, me preguntas, para el análisis del túnel de viento es necesario usar el R-Wing para luego exportar los RFM y tener las cargas en R-Wing. En realidad Gino lo hace solo el programa, pero sí, necesitas tener los dos programas, ¿sí? Necesitas tener R-Wing y RFM, ¿sí? Entonces, dentro de RFM vos lo único que tenés que hacer, no tenés que hacer casi nada. Vos en RFM tenés que ir a herramientas, R-Wing Simulation, ¿sí? Vos configurás todas las direcciones que querés que trabaje, configurás el perfil del viento bajo una normativa que vos quieras o uno que vos tengas de un Excel, por ejemplo, y ponés abrir en RWin o podés poder calcular todo en segundo plano. Entonces el programa te va a ir calculando, si bien no lo va a abrir al túnel de viento, lo va a hacer, por supuesto, el análisis, ¿sí? Y finalmente vas a tener los resultados. ¿Sí? Washington, consume insertar cargas automáticas de RWin. No te entiendo el primer verbo, Washington. Si vos me lo querés traducir porque sé que estás en portugués, si vos me lo querés traducir directamente al español con algún traductor, me vendría magnífico. No sé a qué te referís con el primer huevo, con el primer texto. No, pero el primero, si es necesario, digamos, aplicar, o sea, no sé qué significa con costuma. Inserir cargas automáticas de URWin. No sé qué te referís con el primer verbo, Washington. Por ahí, si me ayudas en esto, si hace falta aplicar o cómo sería la forma de aplicación, se hace de esta manera, eh, o no, por ahí no sé bien exactamente a lo que querías reflejar. Mientras voy respondiendo a Jorge, ¿con qué programa se vincula RFM ya que indicás que se pierde mucha información con los IFC? Jorge, a ver, en realidad vos también tenés la posibilidad de exportar IFC, ¿eh? No estoy diciendo que no lo haces. Es más, para que los que trabajan con SAP 2000, por ejemplo, hemos traído modelos hasta con combinaciones de carga, excentricidades y secciones con el IFC. No digo que no se trabaja, fíjate que acá la tenés, para exportar e importar. Lo que digo es que hoy en día el máximo programa es con Revit, ¿sí? Ahí te respondo justo la pregunta, Miguel. Hoy en día la conexión interna bidireccional que hoy se tiene es con Revit, que es la más potente, porque vos podés llevar, si vos calculás una estructura de hormigón, podés llevar los refuerzos, ¿sí? Las varillas de hormigón las llevas como familia, es impresionante, porque vos calculás, ¿sí? Las varillas de hormigón, ¿sí? Y esas te las llevas como una familia y las puedes editar en Revit. Es magnífico eso. Gino, me preguntás. La otra duda es que también se tiene el programa Restab, que es más pues, que para barras, elementos frame, pero todo lo que tiene Restab lo puede usar en RFM. ¿Cuál sería la principal diferencia? Exactamente, Gino. ¿Sí? RStab es un software que, o sea, así empezó Dluban. Dluban empezó con RStab. Es un programa que empezó a trabajar solamente con barras. No puedes modelar ninguna superficie, no puedes modelar ningún sólido y no puedes modelar la cimentación. Nosotros, como bien sabes, en RFM vos podés modelar la cimentación. Entonces, cuando vos modelas un pilote, una zapata y demás, son todos elementos superficie y sólidos. Y encima la diferencia de costo, de precios entre lo que es RFM y RFTAB no es tanta para la inimaginable opción que vos tenés con RFM, porque lo incluye totalmente, ¿sí? Lo que pasa es que en RFM tenés más capacidad, porque en RSTAB no manejás el concepto de línea,
porque como directamente vos ya sabes que es una barra, entonces vos pones barras directamente. Como en RFM vos tenés superficies, entonces manejás el concepto de línea y barra. Entonces, nosotros, ninguno de nuestros usuarios tiene RStab, para que te des una idea, Gino, porque por la diferencia de precio tenés, pero un mundo totalmente abierto que se te está limitando con el RStab. ¿Sí, Gino? Washington me decís, ¿suele generar cargas en Ruin e insertarlas en RFM automáticamente? Sí, Washington, ahí sí te entendí. ¿Sí? El RWin no solamente te va a permitir analizarla, sino que te va a permitir automáticamente, por eso te estaba mostrando recién, esto que dice viento cero, eso lo hace automáticamente RWin. ¿Sí? Esas cargas son de RWin. Yo no hice nada acá. Todo es automático. Todas esas cargas son todas automáticas. Yo no hice nada. Una vez que vos cerrás RWin, se transforma todas estas cargas a RFM. Ahí sí te entendí la pregunta y es todo, todo, todo automático. Yo no tengo que hacer absolutamente nada y desde acá ya puedes calcular. ¿Eh? Magnífico, magnífico Washington. Entonces, Gino, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Repito, a mí me gusta que pregunten, sánquense las dudas, tanto lo que han visto, ya hay muchos que ya me conocen por otros. Es más, les aconsejo, los que quieran buscarme, ¿sí? Para resolver dudas particulares, yo siempre les insisto, yo no soy de publicar mucho, pero muchos me preguntan por privado, así que yo siempre les dejo en el chat acá para que me busquen si tienen alguna duda. Ahí les dejo para que de esa manera me pregunten todo por privado. Recibo muchas consultas por privado en el LinkedIn y de esa manera es la forma de contactarnos con ustedes. Así que lo que ustedes necesitan me pueden contactar por ahí sin ningún tipo de problema, ¿sí? Y de esa forma preguntarme todo, todo, todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Jorge, me decís, en Revit, ¿se pueden modelar las cargas? ¿Esas cargas se reconocen bien en RFM? Mira, por lo que tengo entendido, Jorge, nosotros, o sea, se puede llevar prácticamente todo, ¿sí? A Revit. Es más, Revit, quiero que veas esto, porque sí se puede llegar a hacer. Yo no lo he hecho. ¿Sabes por qué no lo he hecho, Jorge? Porque lo que pasa es que nadie está acostumbrado a entender que un software de cálculo sea tan potente a la hora de modelar. Yo lo que te quiero mostrar es que cuando empezás a modelar en RFM, ¿sí? Ya no querés trabajar con programas de dibujo para modelar, ¿eh? Ojo, para después obtener los planos o llevar o enviárselos a un cliente, sí. Pero para este modelo es un modelo de RFM. ¿Eh? Esas varillas que yo les voy a mostrar, es más, ¿saben por qué les digo esto? Porque yo no manejo Revit. Es una materia que tengo pendiente, ¿sí? Porque no manejo Revit yo, simplemente, o sea, lo manejo lo muy básico para poder hacer todas estas muestras, ¿sí? Y quiero que ustedes vean esto. Ese modelo, este es una estructura de RFM, ¿sí? Y las varillas en hormigón se ha hecho automáticamente. Esto sale todo de RFM, yo no toqué absolutamente nada acá. ¿Eh? Realmente es muy, muy, muy interesante para que lo vean, porque ese modelo es pura y exclusivamente de RFM. Quiero que vos veas esto, Jorge, porque vos cuando instales el Revit e instales RFM, se te va a aparecer una pestaña que dice Global, ¿sí? Para que veas la potencia de conexión y veas que el tema de IFC cada vez está más en desuso como algunos programas. Si vos acá ves, tenés la opción, mirá lo que dice acá, exportar, calcular e importar. Así que si vos sabés exactamente dentro de lo que es espacio de estructura, no arquitectura, estructuras, vos modelás correctamente el modelo con los apoyos, con la incorporación de cargas, con la superficie y demás, tenés un botón que se llama exportar, calcular, importar, para que vos veas la potencia. Es un solo botón. Entonces, lo que va a hacer Revit va a enviar la estructura de RFM, la va a calcular y después te la va a devolver con resultados. ¿Sí? Te repito, Jorge, créeme, tanto este modelo que vos estás viendo en Revit, el modelo que yo les mostré de AutoCAD, ¿sí? Lo hice en RFM primero, no lo hice en AutoCAD. Lo exporté a AutoCAD para que ustedes vean el paso inverso, pero créeme que lo exporté primero en RFM. Es mucho más fácil modelar en un programa de estructuras que modelar en AutoCAD. O sea, por lo menos en el RFM. La capacidad de modelación que tiene el programa es magnífico. Créanme que cuando empiecen a investigar las herramientas,
tiene tal capacidad de modelación que las estructuras las van a modelar en RFM siempre, 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 siempre. Ahora, si ustedes me dicen, no, bueno, Tomás, ¿sabes lo que pasa? Es que un cliente mío o un colega mío trabaja en Revit, entonces me paso los modelos en Revit y yo, ya que los tengo en Revit, no los quiero volver a modelar. Perfecto, por eso le estoy mostrando estas alternativas. Pero créanme, créanme, y se los digo sinceramente, si tienen que empezar a modelar un modelo desde cero, créanme que es más fácil hacerlo dentro del software RFM que dentro de un programa de dibujo. ¿Sí? Se los digo realmente y con estructuras muy, muy complejas. No lo estoy diciendo con una casita o un edificio simétrico. Realmente con tensoestructuras, con estructuras cuadrangulares y demás. ¿Sí? Tomás, buenas tardes. Sí, Jorge, decime. Sí, mira, disculpa, eh, la inquietud surge en el sentido de que tú sabes que hoy en día el flujo de trabajo en el tema de BIM Ujú, ya es bastante frecuente, ¿no? ujú. Entonces, la idea es tratar de aprovechar propiamente, diríamos así, todo lo que ya se tiene por decir, hablemos en edificaciones, desde la parte de arquitectura. Entonces, Sí, yo lo que tengo entendido es que en el programa de Revit, en la especialidad de estructuras, sí. aparte de modelar los diferentes elementos estructurales como tal, ya en el mismo Revit uno puede realizar las diferentes cargas, Ujú, ya sean por muros, por losas o por lo que sea conveniente, ¿no? Entonces, sí, todo eso se exporta, por decir, al programa, al robot, bueno, que viene de Autodesk, ¿no? Entonces, sí. mi pregunta surge si yo los cargo ya aprovechando ya toda la arquitectura y todo lo demás en el Revit, y si esa exportación, llevándolo simplemente RFM, se reconocen bien esas cargas, si lo has podido probar. Esa es la consulta. Gracias. Como te decía, Jorge, perfecto. Gracias por la pregunta. Como te decía, yo estoy seguro que sí se debe poder, ¿sí? Justamente por esto que te estoy mostrando acá, ¿sí? Es lo que que te quería mostrar. Yo no lo he probado a insertar cargas, te estoy 100%, no lo he insertado a incorporar cargas, pero lo que nos han dicho de Alemania es que si ni siquiera vos abrís RFM, vos tranquilamente podés llevar de un modelo de Revit, calcularlo y volverlo. Así que la respuesta con un 99% de seguridad, porque como no lo he probado, no te quiero decir el 100%, ¿sí? Vos apretás este botón y si tenés bien configurada la estructura, como vas a poder configurar hasta el sistema de apoyo, porque si no tenés las condiciones de borde no te lo va a poder calcular, vas a poder incorporar las condiciones de borde, los apoyos y las cargas, porque en realidad después cuando vos traes todos los gráficos, por ejemplo, de armaduras o de momentos, los podés traer a Revit. Así que no tengo ninguna duda de que vos puedas cargar en Revit y exportarlos. No hay lo único que yo te digo es que no lo he probado yo, ¿sí? Como te digo, Jorge, así que en ese sentido, si vos querés, después nos ponemos en contacto y si tenés algún modelo me lo pasas, pero en ese sentido no lo he probado yo. Yo estoy seguro de que sí se puede hacer. ¿Sí? Miguel, después te contacto yo, no tengo ningún problema porque dependiendo del tipo de software que vos necesites y en función de las necesidades que vos tengas, ¿sí? Nos ponemos en contacto, no tengas ningún problema, yo me encargo de comunicarte y si no les digo a algunos asesores comerciales que te envíen mucha información para que vos puedas revisarla tranquilo. ¿Sí, Miguel? Bueno, estimados, no, gracias a vos, Jorge. Muchísimas gracias a todos por participar. Realmente me gusta que hayan participado realmente, no solamente viendo la presentación, sino haciendo preguntas. Espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan, pregunta o sugerencia, después me comentan por privado. Nos vamos a estar comunicando con ustedes. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos los que se están conectando. Recuerden que ya somos representantes en Brasil también. Así que bueno, de a poquito nos vamos a ir metiendo con cada uno de ustedes. Estimados, un placer. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, será hasta la próxima entonces. A todos ustedes, sí, Ernesto, un placer, Tomás, un placer, un abrazo grande y muy buen resto de día.
Washington, ahí vos tenés la capacidad de modelar como elemento viga y elemento sólido, ¿sí? Vos podés modelar el conjunto de las dos, ¿está bien? Hay un módulo aparte que se llama Composite Beams, que te permite, digamos, verificar vigas con estructuras compuestas, pero dentro de RFEM vos podés modelar esa composición como un sólido y adentro vos podés poner la barra. Así que en ese sentido podés hacer el trabajo en conjunto de ambas, ¿sí? Y podrías hacer el diseño final de las dos. Así que sí lo podrías hacer sin ningún tipo de problema.